Esta es una producción de Grupo Fórmula. Están marchando los padres, los amigos, todos los que están ofendidos por lo que ocurrió en Iguala en el año 2014, un día como hoy hace 8 años. Están marchando sobre el Paseo de la Reforma, ya protestaron y fuertemente frente al campo militar número 1 este fin de semana. Y ahí van. ¿Por qué? Porque el gobierno, hay que decirlo, no ha sido lo suficientemente claro para establecer, para convencer de lo que verdaderamente ocurrió en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Al principio del programa yo dije, el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo 4 años para ocultar, esconder, destruir información relacionada a este asunto. No nos hagamos, es lo que ocurrió. Kenia López Rabadán es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, senadora por el PAN. Y Kenia, obviamente estamos hablando de lo que ocurrió hace 8 años, una violación terrible de un bolón de derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. Sin lugar a dudas, querido Eduardo, hoy es un día que nos obliga a reflexionar a las autoridades y a los ciudadanos. Me refiero qué tipo de gobierno queremos tener y qué tipo de exigencia pública estamos obligados a hacer. 8 años, Eduardo, ha sido un tema transeccional. Ha pasado por 2 tipos de visiones de país. La visión que manejaba el PRI, Enrique Peña Nieto en su momento, Murillo Karam, en fin, todo el gobierno que hubo de estar inmiscuido, llamémosle así, en este gran tema, y la siguiente visión, que es la visión del presidente López Obrador, a propósito de que incluso era una consigna por parte de Morena y de quienes hoy están en el gobierno. Recordarás esta gran frase que me parece que era un anhelo de todos los mexicanos y era: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Hoy, 8 años después, querido Eduardo, no hay una posibilidad real de que esa consigna se vuelva factible. Peor aún. A ver, hablamos de los 43 desaparecidos, pero no son las únicas víctimas. Tú me mandaste una muy buena relación de las víctimas del 26-27 de septiembre del 2014. Recuérdanos cuántos son. Sí, efectivamente. O sea, claro que hoy estamos hablando de 43 normalistas porque es lo que ha permeado, digamos, en estricto sentido hacia la ciudadanía. Pero víctimas, lamentablemente, el número es mucho mayor. Fueron más de 180 personas las víctimas directas de ese día. 6 de ellas, Eduardo, lo recordarás, fueron ejecutadas. Más de 40 personas resultaron heridas. Cerca de 80 entre maestros, transportistas, estudiantes fueron perseguidos. Recordarás aquel equipo de los avispones, 30 deportistas sufrieron ataques. Adicional a esta gran lista, por supuesto, 43 estudiantes fueron desaparecidos. Y nos han dicho que los 6 que fueron asesinados fueron por órdenes de un entonces coronel y hoy general del ejército. De los avispones que fueron agredidos, creo que murieron 2 o 3 que venían de jugar fútbol. Digo, esto es un escándalo, pero es un escándalo más de una serie de escandalosas masacres que durante la historia de México se han ido cometiendo. No, lamentablemente hemos visto cómo servidores públicos de ambos gobiernos, tanto del gobierno del presidente Peña como del gobierno de López Obrador, han estado fijando posición. Y ahora, lo decía muy bien Guillermo Vázquez Handal hace un rato platicando contigo, pareciera que hay 2 verdades, ¿no? La verdad histórica y la verdad de Morena. Lo que hoy es claro es que ninguna de esas 2 verdades está generando justicia, ni para las víctimas directas, ni para las víctimas indirectas, que justamente hoy, se están manifestando, salen del Ángel de la Independencia y acuden a Palacio Nacional. Y bueno, el discurso gubernamental, dependiendo de qué sexenio estés hablando, claramente tiene vertientes en el que se alinean, digamos, y vertientes en el que se separan, pero ninguno de los 2 genera justicia para nadie, porque no solamente es un tema, Eduardo, por supuesto, de las personas que fueron asesinadas o desaparecidas y de sus familias,
sino es un anhelo social, ciudadano. Claramente hoy hay una exigencia al gobierno actual, porque el gobierno, fíjate nada más, no como campaña, me refiero ya como presidente de la República, el presidente López Obrador, estando ya al cargo del Poder Ejecutivo, ¿te acuerdas que sacó sus 100 compromisos? No en campaña, ya en el ejercicio del gobierno. Y uno de esos 100 compromisos claramente era dar justicia y verdad. Lo recuerdo muy claramente, pero a ver, dentro de esto, por ejemplo, nadie habla de un distinguido colega tuyo que hoy es senador de la República y en el sexenio pasado era el secretario de Gobernación, a cargo de Seguridad Pública y de todos los asuntos de política interior. Bueno, ¿qué pasa con Osorio? A ver, Osorio Chong, yo no he sabido hasta ahorita que lo hayan citado para preguntarle a ver qué ocurrió, porque si alguien estaba siendo informado de lo que ocurría el 26, 27 de septiembre del 14, era el secretario de Gobernación, que a su vez le tenía que informar al presidente de la República. Déjame decirte, Eduardo, que justamente hay muchos servidores públicos involucrados y que claramente no hay, digamos, una luz, no se ve una luz al final del túnel. A ver, ¿quién estaba? Estaba, ¿te acuerdas? Como procuradora Arely Gómez en 2015, que afirmó que habían, digamos, se habían recolectado más de 63,000. Bueno, después de Murillo Karam vinieron otros 3 a cargo de la Procuraduría y ninguno, todos calladitos. Pero, por ejemplo, ¿qué hace la procuradora Arely Gómez? Dice, hay más de 63,000 fragmentos óseos que bueno, se tomaron de Río de San Juan y del basurero de Cocula, ¿te acuerdas? Esto se manda a Innsbruck, a Austria, por cierto, que es algo muy elaborado técnicamente, además de que tiene un precio altísimo, y se logra saber que entre esos más de 60,000 fragmentos hay restos, digamos, humanos de uno de los normalistas. Es que hay que aclararlo, eran restos calcinados y solamente en uno se pudo obtener el ADN necesario para identificar quién era el dueño. Exacto, uno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, también, digamos, en el proceso está Murillo Karam. Hoy mismo pareciera que hay una discusión entre lo que dice el presidente de la República a propósito del ejército y lo que dice el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas a propósito del ejército, con dos visiones totalmente, digamos, distintas, porque sí, claramente no hay hoy una certeza de qué está pasando y quiénes son los responsables. Acabas muy claramente de argumentar a propósito de términos jurídicos y de qué pasaría con el Consejo de la Judicatura a propósito del juez de la materia y demás. ¿Y qué nos deja claro? Llevamos 3 bloques en este programa hablando de este tema. ¿Qué nos deja claro, Eduardo? Que no hay, claramente no hay una posibilidad, digamos, diseñada para darle certeza ni a las víctimas, ni a sus familias, que son víctimas indirectas, ni a la sociedad en su ¿Por qué no se acepta? ¿Por qué no se acepta? Vamos a dejar la política aparte. ¿Por qué no se acepta que hay un gran ocultamiento y destrucción de pruebas y evidencias? Que muchos de los Guerreros Unidos o de los Rojos que participaron en esto ya están muertos. Ya se los echó alguien. Algunos militares que estaban involucrados parece que ya también se murieron. O sea, han pasado 8 años y, caray, lo ves en cualquier serie de televisión, de detectives, que lo que no averiguas en las primeras horas después del hecho, el hecho se vuelve cada vez más difícil de aclarar y de resolver. Aquí vamos 8 años y cuando llegó el presidente, y no dude sus buenas intenciones, yo creo que no se imaginó que le iban a dejar un caso que no se va a poder resolver por el ocultamiento y desaparición de pruebas que se hizo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, instrumentado, pues hay que averiguar por quién. Déjame decirte, Eduardo, porque ya estamos a punto de concluir, solamente una cosa. Hoy están caminando rumbo a Palacio Nacional en este momento ciudadanos mexicanos, víctimas directas y víctimas indirectas. ¿Con qué se van a topar en Palacio Nacional? Con unas vallas, con unas rejas, con decir no los veo, no los oigo. Me parece que el presidente de la República... Ay, bueno, no me vengas con esa.
porque cuando Calderón y Peña Nieto vivían en Los Pinos, no los dejaban llegar a 1 kilómetro de Los Pinos. Así es que mira, eso ya es política, es política. Con esto concluyo. Ojalá, Eduardo, y el presidente López Obrador reconozca que hay una gran oportunidad de esperanza y de anhelo por justicia, no solo por este tema, sino por muchos otros temas más. Pues vamos, digamos, hacia el 9º año de esta terrible tragedia y seguramente estaremos cada día conociendo más esta diferencia de visiones adentro de Morena. Nunca vamos a saber lo que pasó porque el gobierno pasado escondió todo, mi querida Kiera. Esperemos saberlo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.